Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo súper interesante porque vamos a hacer la parte que más suele gustar en el mundo de la inversión, que es lo que llamamos valoración, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es una empresa, en concreto Boston Omaha, ¿vale? Es una empresa que a nivel personal actualmente es la posición más grande de mi cartera y hoy pues haremos la valoración de esta empresa, de ver cuánto vale, de ver qué negocios tiene y así pues también entenderéis un poco qué clase de empresas me gustan, por qué es mi mayor posición actualmente y muchas cosas más. Entonces rápidamente el vídeo se va a estructurar en una primera parte que va a ser una presentación muy rápida, donde para todos aquellos que no conozcáis nada de la empresa os explicaré rápidamente los negocios y sus números a nivel actual y luego ya iremos a la parte yo creo más divertida o más didáctica, que será ver todo esto en el Excel de proyecciones y allí estaremos valorando en el Excel y veremos si está cara, si está barata o si puede ser una buena oportunidad de inversión. Como siempre, esto no es recomendación ni mucho menos y vamos directos al vídeo. Bien, pues ya estamos por aquí por el ordenador, dejadme que ponga el lápiz para presentar. Y hoy vamos a estar viendo una empresa llamada Boston Omaha. En el canal ya he hablado varias veces y hemos hecho tesis de Boston Omaha explicando pues, sus negocios, cómo pueden mejorar cada uno de los negocios, a qué se dedica la empresa, cómo gana dinero. Hemos hablado bastante de esta empresa porque ya os digo, es una parte de mi cartera importante, ¿no? Actualmente la posición más grande y siempre ha estado en el top 3. Entonces, hay una cosa curiosa que vemos aquí y es que Boston Omaha, si miráis su cotización, ha estado, digamos, oscilando entre unos rangos, pero que nunca ha sobrepasado esos rangos ni tampoco se ha ido más abajo de ellos. Entonces, esto es a un año, pero si lo miráis a 5 años, por ejemplo, veréis que la acción ha estado en paralelo, desarrollándose en paralelo, pero en cambio lo que viene siendo el negocio ha estado creciendo de forma bastante lineal, año tras año a doble dígito, desarrollando los negocios, la empresa lo ha hecho bien, la directiva lo ha ido haciendo bien y obviamente pues Boston Omaha de la actualidad no tiene nada que ver con la Boston Omaha de hace 5 años y eso es lo que veremos hoy en el vídeo. Entonces vamos a empezar. Y para todos aquellos que no conozcáis la empresa, os ubico un poco. Boston Omaha es un holding, ¿vale? Que tiene para mí 3 principales ramas y luego hay una cuarta división que son inversiones en general. Entonces, este holding tiene la rama de las vallas publicitarias, que son simplemente las típicas vallas cuando tú vas por la carretera y ves el cartel grande. Entonces ahí pues ves la publicidad de los clientes que atiende Boston Omaha y pueden ser vallas en lo general tradicionales y también tienen alguna digital. Por otro lado tenemos el negocio de fibra óptica, que es un negocio que me gusta mucho, un negocio que está en una fase mucho más, digamos, nueva para Boston Omaha, porque las vallas fueron el primer negocio y luego a partir de ahí empezaron a hacer muchas inversiones en fibra óptica porque ven una gran inversión. ¿Por qué? Porque la fibra óptica tiene una gran inversión inicial al principio, pero luego tiene ciertas ventajas competitivas, como puede ser que tienes ya la fibra pasada por algunas zonas, entonces la competencia, pues como tú ya has pasado la fibra, no le suele interesar pasar la fibra y luego más adelante os explicaré también otras tácticas que hacen para proteger los clientes por los cuales pasan delante. Tenemos una tercera rama que es la rama de los seguros. Aquí hemos hablado un poco en concreto en otros vídeos de qué clase de seguros son, porque son unos seguros en concreto, pero bueno, al final es la rama de seguros y hoy lo que veremos es cuánto vale y cuánto genera este negocio sin entrar más en detalle. Si al final de este vídeo, de la valoración y todo, os parece interesante la empresa, pues obviamente podéis buscar en el canal Boston Omaha y veréis que hemos hecho tesis, hemos visto resultados y obviamente iremos haciendo un seguimiento en el canal, así que aprovecho para deciros a todos aquellos que habéis llegado hasta aquí que os suscribáis al canal, ¿vale? Si os gusta este tipo de contenido y para apoyarlo. Y luego por último pues tenemos otra clase de inversiones que lo veremos más adelante en profundidad. Entonces yo aquí en el PowerPoint os presento digamos, los negocios más grandes y los demás ya los vemos directamente en el Excel porque veréis que es muy sencillo de entender. A nivel de vallas publicitarias, vemos en la presentación de resultados del Q2 de 2025 que tienen aproximadamente unas 3.950 vallas, de las cuales podemos sacar 7.570 caras, ¿vale? Caras publicitarias, que es decir, una valla podemos usarla por delante y por detrás, por eso tienen este número de caras y 107 de ellas son digitales. Entonces, los números importantes que miran en las vallas, ¿cuáles suelen ser? Primero, las ventas que han tenido a nivel del negocio. Luego vemos un porcentaje del coste del terreno, es decir, de las ventas, qué porcentaje es pagar alquileres donde están las vallas publicitarias ubicadas.
que esto es muy interesante, ir viendo año tras año si este coste va creciendo o va disminuyendo, ¿vale? Porque es una parte muy importante a tener en cuenta y es una parte donde pueden destinar el capital a comprar terrenos donde estén las vallas ubicadas, ¿eh? Y entonces disminuyen costes. Entonces, bueno, luego nos presenta un gross margin y un net income, ¿vale? El beneficio neto que obtiene el negocio de las vallas, que vemos actualmente que el beneficio neto, perdonad, es positivo. Eso es porque este ya es un negocio maduro y que tiene desarrollado, entonces pues da beneficio y tenemos también el EBITDA. Entonces, ahora lo interesante es que, como hemos visto el negocio de las vallas publicitarias, vayamos a ver la parte de las vallas publicitarias, ¿vale? Aquí está mi Excel de valoración, os lo enseño rápidamente. Por aquí intenté irme apuntando un poco las partes importantes que han ido pasando dentro de la empresa, pero esto le falta aún mucho desarrollo, como veis, no hay casi datos. Entonces, por un lado tengo los estados financieros puros y duros, es decir, todo lo que va reportando la empresa de ventas, el balance, el flujo de caja, ¿vale? Y luego, por otro lado, ya tengo el modelo, que aquí es donde me fijo más. En el modelo, ¿qué hago? Pues esta empresa lo que hace es darte cada uno de los negocios por separado. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de billboards, que son las vallas publicitarias. Y ahora, como os he enseñado en la presentación, la parte de las vallas, veremos la parte del negocio de las vallas. Luego veremos los demás negocios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de bueno este negocio? Hemos visto las caras que tenían, hemos visto que ya genera beneficio y que genera un EBITDA, y vemos que, por ejemplo, generan 45 millones aproximadamente de ventas, de los cuales el EBITDA es prácticamente el 50%, no acaba de ser el 50%, pero está cerca de serlo, ¿vale? Entonces, aquí me pongo una nota que pongo, como el CAPEX de mantenimiento es muy bajo, ¿vale? Eso quiere decir que las vallas publicitarias prácticamente no tienen mantenimiento, pues el EBITDA es prácticamente igual al flujo de caja, ¿vale? En un momento de madurez. Y entonces eso quiere decir que el EBITDA que van generando aquí es prácticamente el flujo de caja que genera este negocio. Dicho de otra forma, prácticamente el 50% de las ventas es flujo de caja libre que puede llegar a generar este negocio, ¿vale? Eso es muy importante a tenerlo en cuenta porque luego cuando hagamos la valoración veremos que el flujo de caja es muy importante para valorar. Y entonces aquí vemos el net income, cómo ha ido creciendo año tras año, cómo crece el beneficio neto y aquí el CAPEX que han ido aportando, ¿veis? El negocio al principio pues fueron haciendo adquisiciones, ¿no? Los primeros años, 2022, 2023 o 2021, 2022 mejor dicho, y ahora ya estos años prácticamente no han ido gastando más que en CAPEX, que sería un CAPEX más de mantenimiento. A nivel valoración, también tengo cada uno de los negocios valorados y entonces, ¿cómo valoro este tipo de negocio, ¿vale? Perdonad, las vallas publicitarias. Pues como veis aquí yo tengo los datos más importantes de cada uno de los negocios, en este caso las vallas publicitarias, y lo que hago aquí es una pequeña proyección para este año, pero lo interesante sería hacer proyecciones para los años venideros para saber cuánto vale la empresa en el futuro. Lo que estamos valorando en el vídeo de hoy es cuánto vale actualmente la empresa, es decir, si ahora está cara o está barata para lo que es. Otro ejercicio súper interesante y que podemos hacer si os gusta es valorar cuánto valdrá la empresa, es decir, qué valor tendrá, por ejemplo, en el 2030 y a partir de ahí pues ver qué rendimiento podemos sacar. Entonces, básicamente, yo simplemente traslado los datos que tenía del modelo, lo traslado a mi parte de valoración y aquí saco una métrica muy interesante que es una métrica, son típicas métricas que están dentro de cada uno de, ¿cómo llamarlo?, de cada uno de los sectores y en el sector de las vallas publicitarias tienen una métrica que es el BCF, ¿vale?, que es como un tipo de flujo de caja pero calculado para las vallas publicitarias, ¿vale? Y esta métrica propia del sector se calcula como los ingresos menos los costes de los terrenos, menos los servicios, menos el gasto de mantenimiento, menos los costes de ventas, ¿vale? Entonces, prácticamente para que nos entendamos es el beneficio que genero y le quito los costes de mantener las vallas, los costes del terreno donde están ubicadas las vallas y simplemente los costes pues, del servicio de ir a poner en la publicidad, etc. Y a partir de ahí pues saco un flujo de caja. Como os decía, el flujo de caja de las vallas publicitarias es prácticamente igual al EBITDA, por lo que os decía, porque el CAPEX es muy pequeñito. Entonces, como veis, prácticamente se asemeja muchísimo. Entonces, haciendo una aproximación de lo que este año, tenemos el flujo de caja del negocio de las vallas publicitarias, ¿vale? Entonces, por un lado, el primer negocio vemos que nos genera prácticamente 15 millones de flujo de caja. Vamos a ver el segundo negocio, a ver qué tal nos genera, ¿vale? Al final del vídeo resumiremos todos y valoraremos. Ahora pasamos al segundo negocio, segundo pilar de la empresa, la fibra. Es un negocio que está cogiendo también mucho peso dentro de Postromaja. Hasta ahora las vallas publicitarias era el negocio dominante, pero la fibra está cogiendo mucha inercia. ¿Por qué? Porque lo ven inversiones muy interesantes, invertir en fibra, y entonces es a lo que han estado dedicando el CAPEX, es decir, todo el dinero que han ido generando, lo han invertido en fibra. Entonces la fibra lo separan en dos grandes grupos, que son por un lado las empresas Airbnb, Infowest y Utah Broadband, ¿vale? Que estos son tres empresas que son mucho más maduras
las cuales han desarrollado normalmente su fibra en comunidades de vecinos o en zonas rurales, ¿vale? Entonces por aquí vemos datos y entonces un poco lo mismo que con las vallas publicitarias. Nos dice las ventas, margen, EBITDA. En este caso nos dice también el CAPEX, porque es muy importante en este negocio, porque como está creciendo, pues tiene mucho CAPEX, pero este CAPEX es de crecimiento y no de mantenimiento, entonces habría que normalizarlo. Y luego métricas muy interesantes es por delante de cuántos clientes han pasado y cuántos de esos clientes están actualmente conectados a la fibra, cuáles no, y cuáles son wireless subscribers, que eso digamos que es el ADSL, que la tendencia es que vayan desapareciendo. Si os fijáis, el año pasado habían más suscriptores de ADSL que a este año actual, pero eso es porque, por ejemplo, había algunos clientes que aún no les pasaba la fibra, la pasan por delante y entonces se pasan del ADSL a la fibra, ¿vale? Entonces por eso disminuyen los de arriba y incrementan los de abajo. Eso es, digamos, una parte del negocio de la fibra. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es el que llaman Fiber's Fast Home, que este está un poco especializado en lo que llaman HOA, ¿vale? Estos HOA son como comunidades nuevas que se están desarrollando y construyendo. Entonces, estas comunidades son muy interesantes porque se llegan a acuerdos con las empresas, por ejemplo, de fibra, en los cuales dices, vale, pues mira, ahora estáis desarrollando todas las casas, toda la comunidad, yo lo que voy a hacer es pasar la fibra por estas nuevas comunidades que ni siquiera hay casas todavía, no hay clientes, y a cambio pues vamos a firmar un contrato conforme los clientes o las casas que van a ver aquí se van a estar dados de alta o abonados por lo menos 5 o 10 años, ¿vale? Ya depende de cada contrato y las cláusulas. Entonces eso lo que hace es que la totalidad de la comunidad por la que pasan se suscriba. ¿Qué parte negativa tiene esto? La parte negativa es que como aún no está construida la casa, pues hay que hacer la inversión grande y luego hasta el cabo de 3 o 4 años, que es lo que se tarda normalmente en construir estos vecindarios, pues no empiezas a tener clientes. Entonces lo que está pasando aquí, en esta parte de Fiber's Fast Homes, aunque el margen es buenísimo, porque quiere decir el 100% de los clientes que pasan por delante, el 100% se conectan, pues claro, ahora mismo tenemos un CAPEX muy grande en comparación a las ventas. Por ejemplo, ahora estoy consiguiendo un beneficio de $600.000, mientras que estoy invirtiendo 1.600, ¿vale? 3 veces más de lo que vendo. ¿Por qué? Porque estoy creciendo en comunidades que aún no tienen clientes existentes, sino que los tendrán a futuro. Y por ese lado, pues lo que hace aquí es generar pérdidas, los genera actualmente. Entonces, estos suscriptores de fibra pues van creciendo y las fibras la van pasando por delante de potenciales clientes, pero aún no se conectan todos. Y luego tienen una cartera, digamos, que es este backlog que tenemos por aquí, que son potenciales clientes o potenciales proyectos que pueden hacer a futuro. Entonces esta división es muy interesante porque tiene unos retornos mucho más buenos, porque si a ti construir la fibra te va a costar lo mismo si lo haces en un barrio existente o en uno nuevo. Lo que pasa que el existente pues a lo mejor no se te conecta todo y no tienen contratos cerrados, y en cambio el nuevo se conectará al 100%. El existente se va a conectar, eso sí, al mes siguiente del que hayas acabado la obra. El barrio nuevo a lo mejor te va a tardar 3 años a conectarse. Entonces, esa es la rama en la cual se encuentra ahora Boston Omaha. Vamos a valorar este negocio de fibra. Bien, para valorar el negocio de la fibra, lo que hago es similar a como os he comentado antes. Me traigo aquí todas las métricas más importantes, obviamente junto las dos partes, las compañías de fibra más maduras y la compañía de fibra dedicada a los HOA, y aquí saco otra vez digamos, todas las métricas. Entonces vuelvo a sacar el EBITDA, que es muy interesante para tenerlo aquí, y luego saco también el net income, que ahora mismo están en pérdidas. Están en pérdidas, ¿por qué? Porque la depreciación y amortización es muy grande, porque están habiendo inversiones muy grandes, pero estos beneficios de aquí obviamente no son reales. Entonces nos tenemos que fijar más en el EBITDA, y luego más en concreto veréis que aquí calculo el free cash flow cuando la empresa está madura. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hago es normalizar la inversión que se hace en este negocio. Entonces aquí me he puesto otra nota también muy interesante que pongo. Se considera que el 50% de los clientes potenciales, es decir, los clientes por los cuales pasamos delante, se conectan y que la conversión EBITDA flujo de caja libre es del 50%. En el caso del wireless se considera que la conversión EBITDA flujo de caja libre es la mitad que con fibra. ¿Esto en cristiano qué significa? Significa que yo, como no todas las comunidades por las que paso son comunidades nuevas con contratos firmados conforme se van a conectar, yo considero que de todos los clientes de los cuales yo paso por delante, que lo tengo por aquí, ¿vale? De todos estos que yo paso por delante, que a 2025 son aproximadamente 43.400, calculo más o menos que la mitad de ellos se van a conectar. Es decir, aquí tendríamos 21.000, 22.000 clientes conectados. Y entonces a partir de ahí valoro un flujo de caja. Saco un flujo de caja aproximado de año tras año, ¿vale? Aquí primero lo calculo los años anteriores
y luego hago una estimación de cuál es el flujo de caja por cliente que consigo. En este caso, el flujo de caja es de $420, es decir, un cliente conectado genera al año $420. Entonces, si yo tengo 20 y pico mil clientes conectados, sé cuánto flujo de caja aproximado generaré al año, ¿vale? Y luego, por otro lado, también hay otra forma de valorar mucho más fácil, que es, yo tengo 43.000 clientes potenciales y cada cliente potencial lo valoro a un precio. Por ejemplo, si me genera $420 al año y yo lo valoro a 10 veces, pues cada cliente valdría $4.200. En este caso lo he valorado a unas 8 o 9 veces, que a mí me parece una valoración más que razonable. Y a partir de ahí puedes sacar un precio por acción o bien puedes sacar simplemente el valor total del negocio de fibra. En la parte de las vallas publicitarias, no os lo he comentado, pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Yo tengo un free cash flow aproximado al maturity, que este free cash flow es muy similar al EBITDA, y lo que hago es pues darle un múltiplo a ese free cash flow de, por ejemplo, 10 veces, y a partir de ese múltiplo pues ya tengo cuánto vale el negocio, ¿vale? Lo puedo tener por valor por acción o el valor total. Entonces ya tendríamos el valor de las vallas publicitarias y luego también tendríamos el de la fibra. Aprovecho para decir que si alguno de vosotros tiene alguna duda, ¿de dónde saco, por ejemplo, yo que sé, que el flujo de caja por cliente es de 420? ¿Cómo hago algún cálculo? ¿De dónde saco algún dato o alguna estimación? Me lo podéis dejar en comentarios, o también os dejo siempre en la descripción del vídeo el Twitter, que aunque no esté subiendo cosas cada día, siempre entro a mirarlo, a leerlo. Si alguien me habla por allí, pues podemos conversar y discutir de las empresas, que para mí sería un placer y un gusto, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tercer negocio habíamos dicho que teníamos? El de los seguros. El de los seguros no os he puesto nada en el PowerPoint porque es muy sencillo de valorar, y es que simplemente vemos como año tras año ha ido creciendo en las ventas poco a poco. La matriz también va aportando capital, porque tú cuando tienes un negocio de seguros es muy importante el rating que tienen tu negocio, ¿sabes? Como aseguradora, cuál es tu calidad crediticia. Entonces lo que hace la matriz, Boston Omaha Matriz en general, es aporta capital al negocio de seguros, el negocio de seguros mejora su calidad crediticia y entonces puede dar, digamos, más premiums y más aseguranzas a los clientes. A partir de aquí, pues es muy sencillo, ¿no? Porque mantengo un porcentaje aproximado de ventas y luego de costes. Puedo sacar aquí el EBITDA aproximado, que en este año será pues similar al del año pasado, incluso tal vez un pelín inferior, depende cómo acabe el final de año, ¿vale? Lo importante aquí es que el negocio de los seguros sí que lo podemos valorar por beneficio neto. ¿Por qué? Porque el negocio de los seguros, el beneficio neto no tiene esa depreciación y amortización tan grande que, por ejemplo, puede tener la fibra, porque la inversión en CAPEX es mínima. Es decir, tu gasto más grande es el personal y es el propio asistir a esos seguros, ¿no? A esas aseguraciones que tú has hecho. Entonces el CAPEX es ridículo y, por tanto, el beneficio neto nos puede servir para valorar. Y el free cash flow es muy similar al beneficio neto, porque el CAPEX y la depreciación y amortización son muy similares entre ellos. Entonces, bien, llegados a este punto, hemos valorado tres pilares muy importantes dentro de Boston Omaha, que son la parte de las vallas publicitarias, la parte de la fibra y la parte de los seguros. Entonces, por un lado, tengo el valor del negocio en sí, por ejemplo, el de las vallas, que lo he sacado como os he comentado, ¿no? Con ese flujo de caja le doy un múltiplo, aproximadamente 10 veces, y saco un valor. El de la fibra lo he calculado según los clientes por los cuales yo he pasado, los clientes potenciales. Pues el cliente, digamos que tiene un valor, y a más clientes pase por delante, más valor tendrá mi empresa, ¿no? Porque más clientes potenciales tenemos. Entonces saco otro valor. Y los seguros, el valor, pues lo he valorado a 10 veces el flujo de caja que generan. Y entonces aquí lo que os he puesto es el flujo de caja estimado que generan estos negocios, ¿vale? Esos son los tres pilares fundamentales. Luego teníamos un cuarto pilar que era los activos cotizados o no cotizados que tiene Boston Omaha en cartera, es decir, la parte de la gestión de activos. ¿Por qué? Porque Boston Omaha tiene otras inversiones. ¿Cuáles son las más importantes? Pues su inversión que tiene en Sky Harbor. ¿Qué es Sky Harbor? Sky Harbor es una empresa cotizada, ¿vale? En este caso podéis ver la cotización en línea. Cuando yo estaba grabando este vídeo, aproximadamente, supongo que ahora también estará alrededor de los $10, $11. Y entonces a partir de aquí, sabiendo cuántas acciones tienen y a qué precio está la acción, pues puedes sacar un valor de esta inversión. Como veis aquí, en este caso, esta inversión tiene un valor muy grande. O sea, prácticamente es igual que el valor de las vallas o de la fibra, ¿vale? Que son los negocios troncales de Boston Omaha. Entonces la inversión de Sky Harbor es una parte muy importante a tener en cuenta. Luego tenemos otras inversiones que yo he valorado aquí por ejemplo, a precio de coste o al precio que da directamente la compañía. Por ejemplo, el CEB Antibank lo he valorado una vez book value, ¿vale? Que es aproximadamente el mismo dinero que han invertido. Entonces, todas estas inversiones te da
la compañía, cuánto valen, y yo he puesto directamente el mismo precio. ¿Por qué? Porque aunque esto en vez de valer 4 millones valga 5, no me afecta a mi tesis o a mi valoración en general. Lo importante está aquí, ¿vale? En estos 4 activos, en vallas, fibra, seguro y la inversión en Sky Harbor. Todo lo demás no tiene demasiado peso, simplemente lo que considero es la caja y tesorería, que lo considero como si fuese caja. Luego tienen short-term investments, ¿vale? Que son inversiones a corto plazo. Entonces estas 3 cosas las cuento prácticamente como si fuese caja y lo que hago es restar la deuda neta, ¿no? Y aquí hago las operaciones que tocan, que es sumar todo el valor de cada uno de los activos para tener el enterprise value de Boston Omaha. Esto es actualmente lo que valdría la empresa valorándola como lo estamos haciendo ahora. Y esto de aquí es el flujo de caja que genera la empresa, pero claro, hay que tener en cuenta que el flujo de caja solo lo generan las partes de los negocios de vallas, fibras y seguros. Lo que son inversiones por aquí no generan flujo de caja. Sky Harbor, si repartiese dividendo, sí generaría un flujo de caja, pero Sky Harbor es una compañía que no reparte dividendo. Entonces, pues aquí tenemos un flujo de caja de 30 millones, ¿vale? Si le hacemos las estimaciones y con el negocio maduro. Entonces, actualmente, ¿cómo lo valoramos? ¿En qué posición estamos? Pues bien, vemos que las acciones actuales son estas que tenéis por aquí, este número, ¿de acuerdo? Y el precio por acción actual, cuando grababa el vídeo era de 13,25, ahora me parece que está a 13,80, una cosa así, ¿vale? Nosotros lo ajustamos y lo calculamos. Entonces la capitalización es muy sencilla, multiplico el número de acciones al precio al que están. Y a mí me sale que actualmente la capitalización o el enterprise value, mejor dicho, de Boston Omaha es de 434 millones, mientras que el valor que yo estimo al valorar sus activos y negocios es de 588, ¿vale? Precisamente 590. Y entonces lo que hago aquí es calcular cuál es mi margen de seguridad. Y a mí lo que me está diciendo esto es que actualmente Boston Omaha está cotizando con un 25% de descuento, ojo, actualmente, es decir, a lo que vale actualmente. No me refiero que el negocio dentro de 30 años vaya a valer esto y por tanto este va a ser el precio dentro de 30 años o de 5 o de 2. No, yo estoy diciendo que actualmente el precio justo para la empresa sería estos 18,69 desde mi punto de vista. Y está cotizando a 13,80. O sea que yo lo que estoy diciendo es que aquí tengo un margen de seguridad interesante. Y entonces aquí calculo el flujo de caja, ¿vale? ¿Cuál calculo? Primero, ¿a qué valoración? Flujo de caja libre, ¿vale? Del múltiplo está actualmente, según su enterprise value, su flujo de caja que genera. Y me dice que actualmente está valorado a unas 15 veces el negocio. Esta valoración no es justa porque, como os he dicho, todos estos activos de aquí no generan flujo de caja. Entonces, para ser justos, lo que yo hago es volver a calcular este múltiplo, pero solo teniendo en cuenta el flujo de caja que genera este negocio y en función de estas compañías que tenemos por aquí. Y lo que me está diciendo, básicamente, es que está cotizando a 12 veces o 13 veces free cash flow, la compañía actual. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco? O la explicación final de esto. Pues lo que estamos viendo ahora es un negocio que a mí me gusta mucho por varias razones. Porque tiene negocios muy poco disruptivos, es decir, unas vallas publicitarias es un negocio centenario, que es muy difícil que sea, sustituido, por ejemplo, por la IA. Tiene otros complementos como la publicidad online, pero la gente no parará de salir a las calles y las vallas publicitarias es algo que nos va a acompañar al menos durante mucho tiempo, ¿vale? Además, esas vallas publicitarias pues también las están digitalizando, ¿no? Y eso también da, digamos, mayores márgenes y mayor beneficio a Boston Omaha. La parte de la fibra también es algo que, aunque sí que hay algún rumor o algún símil con Starlink, con STS Spice Mobile, conforme que puede que la fibra se vea sustituida por esta clase de empresas que lo que te dan es una conexión satelital, pues sabemos que la fibra es un medio mucho más rápido, que es mucho más fiable, y entonces la gente no es que lo vaya a sustituir, simplemente son tecnologías complementarias. Ahí sí que podría estar compitiendo, por ejemplo, con el 3G, pero no es lo mismo tener fibra que estar fuera en la calle con ese 3G o con esa conexión satelital. Entonces la gente en casa pues siempre va a querer tener esa fibra y esa velocidad. Y cada mes más, pues tenemos aplicaciones que pesan más, subimos vídeos que necesitan más velocidad de carga y de descarga y eso se consigue a través de la fibra y no mediante los satélites. Entonces es un negocio con ventajas competitivas claras y con retornos muy buenos, ya que conectar a algún cliente nos puede costar entre 2.000 y 3.000 euros de inversión y como vemos el flujo de caja que te genera es de 400, 500 dólares al año. Entonces son retornos muy buenos sobre la inversión y sin apalancarnos, ¿vale? Y luego por otra parte, la parte de los seguros es el negocio más tradicional, el negocio de toda la vida y es muy interesante porque como recoge capital que puedes invertir, pues si lo recoge, el capital recogido es por una empresa que sabe dónde invertirlo y dónde meterlo, pues le puede sacar rentabilidad.
Por otro lado, de las inversiones, solo os voy a comentar la de Sky Harbor porque es la más grande y os he hecho una tesis en el canal sobre la empresa y la verdad que es una empresa muy interesante con también muchas ventajas competitivas y muy buena proyección a largo plazo. Entonces, si juntamos todo esto es una coctelera que decimos que tenemos un negocio barato, un negocio que me gusta mucho, muy predecible también a las crisis y una directiva muy alineada y que está haciendo las cosas muy bien año tras año, pues tenemos un negocio que para mí está a unos precios muy interesantes y con muy buenas proyecciones de futuro y enseñando un negocio de calidad a buenos precios, ¿no? Que es lo que siempre buscamos comprar. Entonces, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente quería enseñaros un poquito pues, la valoración de algunas de mis compañías. Y si os ha gustado, pues podéis dejarme un me gusta, suscribiros y obviamente si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, como os he dicho, comentarios o Twitter, estaré encantado de atenderos. Muchas gracias por ver el vídeo si has llegado hasta aquí y gente, nos vemos a la próxima.